me parece que no es teórica, no es una afirmación gratuita y sin fundamento. Creo que es la razón de todo lo que hacemos. Y cuando uno sabe o es consciente en su parroquia de que lo que está haciendo es impulsar el reino de Dios, eso adquiere una dimensión nueva para ti. Te responsabilizas de otro modo y te inspiras de otro modo y rompes tus rutinas de otro modo. Porque uno de los problemas que a veces tenemos nosotros son nuestras rutinas. Las cosas se hacen pues como siempre las hemos hecho. Y lo que queremos intentar con la red de parroquias es precisamente esto: ofrecer a nuestras parroquias, a nuestros escolapios, compartir mutuamente un sentimiento de novedad. Estamos construyendo, no está construido. Dicho esto, como introducción, voy a hablar de lo que es la construcción de la orden, la construcción de las parroquias como escolapias y las claves de vida de la orden. Y finalizaré con algunas propuestas. Primero, construcción de escuelas pías. Todos habéis oído y habéis leído, si habéis leído los planes del capítulo y demás, sabéis que esta es uno de los núcleos centrales del capítulo general. El capítulo general ofreció un eje vertebral desde el cual se articula todo, que es la centralidad de Cristo Jesús el Señor, y tres grandes núcleos: el escolapio que necesitamos, un ministerio insustituible y la construcción de escuelas pías. Curiosamente, las parroquias se inscriben en el núcleo un ministerio insustituible. Pero nosotros hoy vamos a meterlas en el otro. Vamos a meterla en el núcleo de la construcción de escuelas pías y en el núcleo del escolapio que necesitamos. Este es el objetivo de mi intervención. Evidentemente, las parroquias son para el ministerio, son un ministerio. Pero lo sacamos de ese núcleo ahora y vamos a contemplar las parroquias desde los otros dos: el núcleo construcción de escuelas pías y el núcleo del escolapio que necesitamos. Ese va a ser el eje vertebral de mi pequeña intervención. Y quiero empezar diciendo que la construcción de escuelas pías es un tema que pertenece centralmente a la vocación del escolapio. Nosotros, los escolapios, tenemos una cualidad y a veces un defectito. La cualidad es que trabajamos mucho. Hacemos muchas cosas. Y cuando nos piden un trabajo en la escuela o en la parroquia, entregamos lo mejor, todas las horas posibles para trabajar. Bueno, pues eso no es suficiente. No basta. Hay una segunda cosa que tenemos que hacer. Y lo explico así. Si San José de Calasanz simplemente, entre comillas, simplemente, hubiera dado la vida por la educación de los niños de Roma, hubiera pasado a la historia, o no, como un buen hombre que dio clase a niños pobres durante 45 años. Pero no hizo solo eso. Además de hacer eso, construyó las escuelas pías, hizo la orden, la hizo real y la hizo crecer. Trabajó muchísimo y a la vez construyó las escuelas pías. Esta segunda parte a veces a nosotros se nos escapa. Y necesitamos colocarla en el centro de nuestra vocación. Hay una espiritualidad, según mi opinión, de construcción de escuelas pías, que forma parte de la vocación del escolapio. ¿Hay que hacer todo lo que hay que hacer para llevar la parroquia adelante? Sí, claro que sí. Pero además, si yo soy escolapio y soy hijo de Calasanz, con mi vida, mi trabajo, mi misión, mi comunidad, mi parroquia, trato de construir escuelas pías. Por lo tanto, yo tendré que pensar: ¿y cómo lo hago? ¿Qué cosas tengo que hacer en mi vida de párroco o en mi parroquia escolapia para construir escuelas pías? Seguramente muchas. Yo elijo tres. Tres cosas que quiero proponeros como opciones fuertes que desde una parroquia podemos llevar adelante para construir escuelas pías, porque nosotros tenemos como vocación la construcción de escuelas pías, que es un instrumento del reino. Primera, trabajar desde el modelo de presencia escolapia. No a las parroquias aisladas de las demás
labores y vidas escolapias de la ciudad. No. Esto no puede ser. Nosotros, si estamos en un lugar en el que hay una parroquia, hay una escuela, hay un centro no formal, hay una comunidad de la fraternidad o hay un lo que sea, no podemos tener nuestra parroquia aislada de eso. Es un gravísimo error que deconstruye escuelas pías, porque convierte la parroquia en un ente aislado del resto de la vida y de la misión escolapia que tenemos en la ciudad. Estamos en Oaxaca. En Oaxaca tenemos una casa de oración en la que estamos residiendo. Tenemos un instituto en 2 edificios, grande y con muchísimos alumnos. Tenemos una parroquia. Tenemos una comunidad de la fraternidad. Tenemos un movimiento calasán. Tenemos muchas cosas. Tenemos que hacer todo desde el modelo de presencia escolapia. Y esto no es opcional. Porque a veces creemos que es opcional. Lleva 8 años en las reglas. Lleva 8 años. Y está escrito. Este es el nuevo librito, el de las reglas del último capítulo final. Es azul ahora. Está escrito que nosotros viviremos y trabajaremos desde el modelo de presencia escolapia. Y lo insisto así gráficamente con el libro porque cuando el capítulo general del año, este último no, el anterior, que fue el año 15, aprobó que trabajaremos desde modelos de presencia escolapia, estaba incidiendo en un tema que es muy fuerte para nosotros. No a las misiones aisladas, a las obras desconectadas, porque esto no construye escuelas pías. ¿Hacemos un trabajo pastoral? Sí, pero no construye escuelas pías. Entonces, el impulso del modelo de presencia escolapia, allí donde estamos, y siempre se puede hacer, aunque lo único que tengamos sea una parroquia, es posible y es urgente. La segunda cosa que yo propongo, para que las consideréis como párrocos, es la lectura que desde tu parroquia puedes hacer de las 11 claves de vida de la orden. O sea, la orden tiene 11 claves de vida que aprueba el capítulo general y marcan cierta dirección, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas para mi parroquia? Yo no voy a preguntar a nadie cómo lo estáis haciendo, pero voy a hacer una afirmación respetuosa, pero no diplomática. Si tú, en tu labor como párroco y tu comunidad en la parroquia, después de 1 año y 4 meses de capítulo general, no te has sentado con alguien a pensar, bueno, estas claves de vida de la orden, ¿cómo afectan a mi parroquia? Es que estás en otro planeta. No estás en el planeta Escolapio. Y hay que estar en el planeta Escolapio. Y hay que preguntarse, bueno, estas claves de vida que la orden propone para toda la misión, para las escuelas, para las comunidades, para las parroquias, ¿cómo inspiran? ¿Cómo inspiran mi parroquia? ¿No? ¿Cómo la inspiran? ¿Cómo la fortalecen? ¿Cómo de alguna manera la desinstalan? ¿Cómo la potencian? Es muy interesante hacer este ejercicio, que es un ejercicio en el fondo de discernimiento. Lo que la orden dice para toda la orden, ¿cómo afecta a mi parroquia y a mi vida parroquial? ¿No? Esa es la segunda tarea que quisiera proponeros, que tiene que ver con lo que hoy decíamos, los que estábamos aquí en Oaxaca, en la misa de comienzo del día, ¿no? Que hablábamos del discernimiento. Estamos viendo el libro de los Hechos, el discernimiento de la novedad del Evangelio. ¿Cómo discernimos en nuestras parroquias las claves de vida? Y la tercera cosa importante que a mí me gustaría proponeros es la generación de escolapios religiosos y laicos. Crear, potenciar, que nazcan y se fortalezcan personas que se identifican como escolapios. Es una tarea preciosa de construcción de escuelas pías. Que mi parroquia tenga un tono vocacional y yo proponga y trabaje de manera fuerte la propuesta a la vida religiosa y sacerdotal escolapia. Y que mi parroquia ofrezca escolapios a la iglesia y a las escuelas pías. Que mi parroquia promueva la identidad escolapia de los laicos y genere personas laicas, hombres y mujeres entusiasmados con el carisma de Calasanz y que se vinculan con ese carisma a través de mi parroquia. Porque una parroquia es un conjunto de carismas, también el nuestro. No hay que excluirlo, al contrario, hay que promoverlo.
La generación para mí de sujeto escolapio, de identidad escolapia, desde mi parroquia, es una gran aportación que podemos hacer. Habría más, y yo creo que una red de parroquias, y eso se lo digo al equipo coordinador, tendría que dar alguna vuelta a este tema, ¿no? ¿Qué dinamismos está cerca el aeropuerto? ¿Qué dinamismos de la orden de alguna manera influyen en la parroquia y los tenemos que tener más en cuenta para construir escuelas pías? Insisto en esto, a veces los escolapios no somos del todo conscientes de la importancia que tiene hacer escuelas pías. Y yo creo que la parroquia es un lugar para hacer esto, ¿no? Y por eso quisiera proponer que crezcamos en claridad de qué mecanismos construyen escuelas pías y que son propuestos por la orden para todas las provincias, para todas las presencias y para todas las plataformas de misión. Las cosas que propone la orden y las propone especialmente el capítulo general son para todos. Para la escuela no formal, para el instituto, para la escuela popular, para la parroquia, para el movimiento Calasán, para todo. Entonces, ¿cómo esas cosas, las fundamentales, yo las debo tener en cuenta en mi parroquia? Ese sería el primer punto, construcción de escuelas pías. El segundo es la construcción de la red. Claro, la red lleva ya, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3, ¿no? La red, cuando la impulsamos con 2 objetivos importantes. Uno, que sea un instrumento de comunión. Y otro, que sea un instrumento de cambio, de transformación. Porque son 2 modos de trabajar las parroquias como escolapias que nos parecían muy importantes. La primera, crecer en comunión. A mí me parece formidable que ayer tuvierais un día pesado, pesadísimo, me alegro, pero fue un día en el que escuchasteis la vida y la historia de las parroquias en las que estáis. Y a mí eso me parece un acto formidable, porque crecemos en comunión y porque entendemos lo que luchan en la parroquia de Santa Elena, o lo que se esfuerza en la parroquia de la Consolación, o lo que intentan en la parroquia de Santiago de Chile, de San Juan, de San Michel, aquí online conectado. Comunión es una necesidad fundamental que tenemos en la orden. Sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos y valorar lo que otros hacen. Y luego es un instrumento de cambio. ¿Por qué un instrumento de cambio? Porque la red va a cambiar mi parroquia. Porque me van a insistir en cosas que yo tengo que hacer en mi parroquia. Y porque habrá elementos que yo voy escuchando que yo, párroco, digo, esto en mi parroquia no funciona. Pero parece que es muy importante. Y no lo estamos haciendo bien. Entonces, la red genera comunión y genera transformación en cada una de las parroquias. Y este es el doble objetivo que nos marcamos al tomar la decisión de crear la red. Quisimos que tuvieran un sello, que las parroquias crezcan en su identidad escolapia. Esto es lo que decimos, ¿no? Hoy el padre Fernando decía en sus palabras en la misa que necesitamos que la parroquia tenga un sello escolapio. Para mí, el sello escolapio procede de estos 2 dinamismos. Porque si no es una teoría, procede de la comunión que aprendemos unos de otros y procede de la conversión que esa comunión provoca. Y esto es un proceso largo que vamos a ir haciendo y ojalá podamos incorporar a la red las más de 120 parroquias que la orden tiene. Y esto es muy importante. Todavía en la red está la tercera parte de nuestras parroquias. La tercera parte de las parroquias que tenemos. Lo cual significa que necesitamos seguir construyendo red desde las 2 dinámicas, comunión y transformación. Segunda cosa importante que la red ofrece es que os puede ayudar mucho a situaros en la dinámica de la orden.
Sería un grave error pensar que la dinámica de la orden es para los colegios. Y esto no es bueno. La dinámica de la orden es para todas las cosas que hacemos. Ese es el eje del modelo de presencia. Entonces, la red de parroquias también tiene esa virtualidad que nos va a ayudar mucho a comprender cómo funcionan las escuelas pías, cómo funciona la orden. Y puedo, en ese aprendizaje, también tomar decisiones que ayuden en mi parroquia. Y la tercera es que con esta red de parroquias queremos seguir construyendo iglesia, construyendo escuelas pías. A veces hay una dicotomía que yo no creo que sea buena ni sana, que es que separamos la construcción de la iglesia particular con la construcción de las escuelas pías. Y no es verdad. Cuando yo construyo escuelas pías en Oaxaca, estoy construyendo la iglesia particular de Oaxaca. Si estoy en comunión. No estoy haciendo mi capilla. Estoy ofreciendo un regalo a la arquidiócesis de Oaxaca. Porque estoy ofreciendo una escuela pía vital, misionera, abierta, generadora de vida y de evangelio. Y eso enriquece la iglesia particular. Con la construcción de la red de parroquias queremos construir escuelas pías y construir iglesia y hacer nuestra aportación. No podemos separar y creer que hacer escuela pía es hacer una especie de capillita ajena. No. Una escuela pía bien situada en un lugar es un regalo para esa diócesis. Y construye iglesia. Y mi manera de construir iglesia es construir escuela pía. Esa es mi manera. Y eso lo entienden. En la diócesis se entienden bien lo que es la iglesia comunión de carismas. Entonces, yo creo que la red tiene esas tres virtualidades. Primero, generar comunión y cambio. Segundo, nos ayuda a situarnos en la dinámica de la orden. Y tercero, nos ayuda a ofrecer a la iglesia particular o universal un espacio de fe, de vida compartida y de misión que enriquece la vida de la iglesia. Para hacer una parroquia que sea reconocible como Escolapia, paso ese tema, yo creo que los escolapios hemos ido dando pasos en estos años, pasos interesantes que a veces se nos escapan. Ayer hablasteis de las reglas, pero leísteis las reglas antiguas, porque las reglas han cambiado en el último capítulo general. Esto llegará enseguida, está recién publicado, llegará. Ahora son azules para que no nos equivoquemos con las rojas. Apuntaos el número 147 y el 148, ya lo leeréis, ¿no? El 147 quitó 3 palabras, o 4. Quitó la frase de vez en cuando. ¿Lo quitó? Decía así: en nuestro deseo de servir a las necesidades de la Iglesia, si las circunstancias concretas lo aconsejan, a juicio y con el consentimiento de la congregación general, coma, de vez en cuando, coma, podremos aceptar parroquias. Se quitó el de vez en cuando. ¿Por qué se quitó el de vez en cuando? Porque el capítulo general quería suprimir la sensación de excepcionalidad. De vez en cuando. No, se quitó el de vez en cuando. Las parroquias tienen que ser vividas por la orden como una plataforma de misión normalizada. No decimos, de vez en cuando así haremos una escuela. No decimos eso. Nos parecería alucinante, ¿no? Pues de vez en cuando hemos quitado el de vez en cuando para tener parroquias, hemos quitado el de vez en cuando para hacer escuela no formal. El de vez en cuando ya no está. Lo cual da a las parroquias una clave de naturalidad. Y el segundo, el 148, aún es más fuerte. Lo voy a leer. Si alguno después de escucharlo quiere renunciar a su cargo de párroco, que me avise. Dice así: nuestras parroquias deben, del verbo deber, deben tener un sello calasancio. Se potenciará en ellas la comunidad cristiana escolapia y la fraternidad. Crearemos en ellas centros infantiles y juveniles y colaboraremos con particular empeño en las escuelas y obras educativas de nuestro entorno. Organizaremos cuidadosamente
cuidadosamente la catequesis de niños, de jóvenes y de adultos. Alentaremos toda iniciativa que contribuya a la educación de los niños y jóvenes, preferentemente pobres, ya se trate de escuelas propiamente dichas o de cualquier otro tipo de organización. Cuidaremos la relación entre todas nuestras parroquias y su colaboración en red. Esto dicen nuestras reglas. A mí me parece que este párrafo, este número 148, lo tenemos que leer en nuestras parroquias con mucha alegría, pero tengo un espíritu de sentirme invitado a nuevas decisiones, porque es la concreción que el capítulo general determinó para definir qué es el sello escolapio que yo quiero dar a mis parroquias. Entonces, leer ese texto, trabajarlo, evidentemente hay cosas que lleva tiempo hacer, no se hacen en una semana, pero que este sea el horizonte y que marque mucho a nuestra gente, eso yo creo que es bueno. Y si lo hacemos bien, estaremos aportando algo muy bueno a nuestras iglesias particulares. Y pongo un ejemplo europeo. Estoy en el punto aportación del carisma propio de la iglesia particular. Nosotros aportamos nuestro carisma a la iglesia particular. En Viena es la capital de un país muy secularizado, en el centro de Europa. Tenemos la parroquia más antigua de la orden, no la primera que se hizo. La más antigua de las actuales parroquias que tiene la orden es la parroquia de María Troi. Bueno, el icono de la red de parroquias es esa silueta de la parroquia de María Troi. Esa parroquia de Viena, esa parroquia está en una ciudad que, como hay una crisis muy fuerte vocacional y pastoral, pues el arzobispo lo que ha ido haciendo es juntar parroquias en una única parroquia grande, y ya no hay 6, sino una, que tiene capillas, y ha reducido el número de curas y todo, ¿no? Hasta que llegó a María Troi. Y María Troi, que es una parroquia propiedad de la orden, y es una parroquia incorporada a la orden, que por ser incorporada el arzobispo no la puede enajenar de la orden por el decreto suyo, tiene que tener el consentimiento de la congregación general, me llamó y me dijo, yo quisiera hacer una parroquia grande en la que María Troi sea parte de unas parroquias, de más parroquias. Yo hablé con él y le dije que no. Teníamos dos parroquias en Viena. Una, le dije, sí, esta no. Y le voy a explicar por qué. ¿Usted cree que la iglesia de Viena sale ganando o perdiendo si se diluye un carisma? Él es dominico, el cardenal Christoph Sobol. Y dijo, siga, padre, siga. Yo seguí. Imagínese que usted tenga un centro, una parroquia dominica aquí. Una parroquia escolapia, una diocesana y una franciscana. Y usted las junta y hace una parroquia diocesana en la que el carisma propio se ha diluido. Y la iglesia de Viena pierde. Pierde porque no hay un foco carismático que ofrece una luz evangélica, que es el escolapio. Y no hay otro foco que ofrece una luz del evangelio, que es el dominico. Y esta reflexión a él le supuso decir, sí, la parroquia de María Troi sigue siendo parroquia ella. Pero con una condición, que de verdad ustedes transmitan su carisma desde esta parroquia. Y a mí me pareció luminosa esa afirmación del arzobispo. Sí, sigue siendo parroquia, no la mezclo con otras, ni la diluyo con una capilla más de una parroquia más grande, pero con la condición de que ustedes nos ofrezcan el don que tienen. Porque si no, no vale la pena que esté. Este ejemplo, que yo cuento de un lugar muy diferente de América, donde ahora estamos, me parece que es iluminador de qué es lo que estamos nosotros llamados a hacer. Ofrecer nuestra parroquia escolapia como un don que enriquece la iglesia particular de la diócesis en la que yo estoy, ¿no? Y luego hay que tener muy en cuenta las peculiaridades de cada parroquia, de cada lugar, de cada contexto, y los tesoros de la orden. Cómo los tesoros de la orden se encarnan y se introducen en la parroquia. ¿A qué le llamo yo tesoros de la orden? Yo le llamo tesoros de la orden, por ejemplo, al movimiento Calasanz. Por ejemplo, a la oración continua.
Los tesoros que la orden tiene, es decir, las apuestas pastorales más fuertes y más nítidas y más identificadas con lo que somos, que son nuestros tesoros, también los hago crecer en mi parroquia. Y organizo la oración. Yo, por ejemplo, he estado muy contento de ver que nuestros juniores de México, estuve ayer en el juniораto, hay 2 juniores que son los responsables de la oración continua en la parroquia de Tlalcoligea, donde ellos trabajan. ¿No? Están haciendo que uno de los tesoros de la orden enriquezca esa parroquia. O el movimiento Calasanz, esos tesoros que tenemos, ¿cómo los hacemos crecer en la parroquia? Bueno, esta sería la parte primera que me pidió Javier, una reflexión sobre construir escuelas pías desde la parroquia. Y ahora, de manera mucho más rápida, porque ya ustedes lo conocen bien, antes he dicho las claves de vida de la orden cuáles son, cuál es el eje, cuáles los núcleos. Solo quiero decir algo de las 4 palabras que la Congregación General ha elegido como claves de inspiración para el sexenio. Claro, nosotros, como Congregación General, hemos hecho nuestra lectura del capítulo general. Y a mí me parece que eso es bueno hacer. También tiene que hacer su lectura cada congregación provincial. Bueno. Nuestra lectura la hemos sintetizado en 4 palabras, que queremos que sean transversales en todo lo que hagamos en estos años. Son estas. Primera, sinodalidad. Segunda, escuelas pías en salida. Tercero, identidad, autenticidad, juntas. Y cuarta, sostenibilidad integral. Estas 4 palabras, sinodalidad, escuelas pías en salida, identidad, autenticidad y sostenibilidad integral, son para mí, son los subrayados que nosotros 5, como Congregación General, queremos ofrecer a la orden como inspiración para estos años. Las 4 son muy exigentes. Sinodalidad, ahí está puesto, el cartelito, lo pone ahí, caminando en sinodalidad. La sinodalidad es una apuesta llamada a transformar nuestra vida. Tenemos mucho camino recorrido en lo sinodal, los religiosos, mucho. Nuestras asambleas, capítulos, secretariados son sinodales. Pero la apuesta por la sinodalidad va a desbordar todo lo que hasta ahora estamos haciendo. Va a suponer muchísimo más esfuerzo de escucha, de diálogo, de aprendizaje, de discernimiento. En salida no significa irme a otro país, significa descentrarme de lo que siempre he estado centrado y ir a los aspectos nuevos que tengo que vivir para renovar nuestra vida. Especialmente desde el punto de vista de atención a los pobres, de interculturalidad, de disponibilidad. Queremos que eso sea también fuerte en nuestra orden. Identidad y autenticidad a la vez. Identidad significa vivir lo que yo soy llamado a vivir, pero vivirlo auténticamente. Y la sostenibilidad integral como un reto fuerte de la orden que no tiene que ver solo con los recursos económicos, si no sería sostenibilidad económica, sino integral. Es decir, recursos humanos, recursos económicos, equipos, proyectos, que lo que hagamos sea sostenible y pueda crecer. Esas 4 palabras son las que estamos nosotros tratando de impulsar en todas las áreas y en todos los temas en los que trabajemos. Ahora va a haber una ruta Calasancia de 40 jóvenes que van a estar en Peralta y Roma. Van a escuchar esto y van a trabajar sobre esto, porque son claves fundamentales. Ahora va a haber, la semana que viene hay un encuentro de responsables de pastoral vocacional. Van a escuchar esto y vamos a trabajar sobre esto. Va a haber un curso de formadores de 3 meses, de octubre a diciembre. Van a escuchar esto y van a trabajar sobre esto. Están aquí los párrocos americanos, van a escucharlo y vamos a pensarlo. Estas inspiraciones que queremos fuertemente vivir. Termino con 10 propuestas. La primera, propuestas para las parroquias. Que cada parroquia establezca itinerarios de crecimiento en su vinculación con la provincia. Y que lo planteen con alegría y como fuente de vida. Voy a vincularme. Y hace que la parroquia esté cada vez más vinculada. Segundo, la parroquia vive todos los dinamismos de pertenencia a la provincia.
como cualquier otra plataforma de misión, todos, ¿eh? El proyecto compartido de misión, la rendición de cuentas económicas, las visitas del provincial, todos los dinamismos, todos los vive la parroquia también. Tercero, el proyecto de la provincia tiene en cuenta las parroquias. Por ejemplo, estamos en México. ¿Cuántas parroquias tenemos en México? ¿6? ¿7? Bueno, vamos a decir que tenemos 6 parroquias en México. Es muchísimo. La provincia de México tiene que hacer un esfuerzo especial a ver cómo atendemos la realidad y el desarrollo de las parroquias. Y la provincia tiene que echar la mirada y fuertemente sobre las parroquias para ver qué elementos quiere proponer, qué elementos de transformación. Bueno. Cuarto, el modelo de presencia escolapia se impulsa claramente en todos los lugares en los que estamos. Lo impulsamos fuertemente. Quinto, la red de parroquias establece proyectos comunes. Yo estoy muy contento de que la red de parroquias haya asumido, ahora os voy a poner algunas fotos para que las veáis, los que estamos aquí, la construcción de la parroquia de Kamda, en la India. Eso se está haciendo. Yo el otro día estuve en nuestra parroquia de Libreville, en Gabón, y vi un montón de carteles sobre la parroquia de Kamda. Entonces fui al día siguiente a la misa del domingo a agradecer a la gente. La gente está ayudando en Libreville, allá, en el centro de África, está ayudando porque tienen conciencia de que son una parroquia escolapia y quieren colaborar en que en ese lugar inhóspito al norte de la India, donde la gente tiene una parroquia escolapia que no tiene edificio, tengan edificio. Entonces, eso también crea red, tener proyectos comunes, ¿no? La parroquia se plantea su crecimiento en cada una de las 11 claves de vida. Esto es un tema fuerte. Clave de vida número 4, la pastoral vocacional. ¿Qué hacemos en la parroquia? Clave de vida número 5, la participación de los laicos. ¿Qué hacemos en la parroquia? Clave de vida número... Vamos haciendo que esas claves de vida las analicemos una por una en nuestra parroquia. La parroquia conoce las prioridades de la provincia y la provincia conoce las prioridades de la parroquia y se ponen de acuerdo en prioridades comunes. Este es otro ejercicio importante. Conocer lo que la provincia quiere y que la provincia conozca lo que la parroquia quiere y que hay elementos comunes. La pastoral vocacional. Yo no me cansaré nunca de decir que esto es central y debe ser permanentemente impulsado. La parroquia crece en sentido de misión educativa, dando pasos significativos. Tenemos parroquias que han generado centros socioeducativos. Tenemos parroquias que no entenderían su trabajo parroquial sin estar presente en las escuelas. Tenemos parroquias con escuelas. A por ellas. Hay que hacer todo lo que podamos en el sentido educativo. Nosotros asumimos hace poco, aquí está el padre Aarón, la parroquia de Guatemala, de Huitán y Cabricán, que es la única parroquia de la diócesis de Quetzaltenango que tiene escuelas. Y tiene 3 escuelas. Y el arzobispo estaba muy contento porque nuestra orden asumía una parroquia porque tenía 3 escuelas que no quería perderlas, porque ha perdido muchas escuelas. Es decir, nuestras parroquias tienen esa dinámica educativa claramente asumida y fuertemente vivida. Y finalmente seguir pensando nuevos retos, nuevos avances, ¿no? Yo creo que la tarea que tenemos desde la red es apasionante, es pues larga, no es de un cuatrienio ni de 2, es una dinámica nueva de la orden que tiene que convertirse en cultura de orden. Y este es el paso que estamos dando y esto lleva años. Nosotros tenemos 4 siglos de historia y hay muchas cosas que están muy consolidadas si no se discuten. Porque se han consolidado como cultura de la orden y otras no, están empezando. Creo que estas cosas de las que hemos hablado esta mañana pueden ir poco a poco siendo cultura, consolidarse en cultura de la orden. No basta con que estén escritas aquí. Necesitamos pues darles un contenido de años para que poco a poco
tengamos las parroquias que tengamos, sean estas más escolapias cada vez y más ubicadas en su provincia, más ubicadas en la dinámica de la orden y más ubicadas en los retos que la Iglesia propone en cada momento histórico. Y este momento histórico de la Iglesia es muy claro. Tenemos la suerte de contar con una notable claridad eclesial de qué es lo que queremos para la causa del Evangelio, la causa de la Iglesia y el tipo de Iglesia que queremos construir. Mi idea sería que ahora hablemos un poquito, Javier, y los últimos 20 minutitos, y los últimos 10 yo os pondré unas fotos para que veáis un poco cómo va lo de Canda. Es muy bonito ver cómo la gente está sintiendo la colaboración escolapia en la construcción de su parroquia. Adelante. Bien, pues ahora iniciamos el diálogo abierto. Yo creo que aprovechen la oportunidad de que tenemos aquí al Padre General. No hay señal allá, parece. Bueno, entonces primero le vamos a dar la palabra a los que están fuera de forma virtual. Bien. Y después, en el diálogo, sería bueno, sí, también con un móvil a los que van hablando, pero ahora después. Bueno, pues nada, tenemos a Michelle, a Bertrán, a Javier, a Jesús y no sé si estaba Junior por ahí también. Si queréis hacer alguna pregunta o comentar algo. Había alguno desde el trompillo, creo. Tenéis la palabra, o desde el trompillo. Venga, ánimo. A ver, los que están en Carora, que hay 3. Allá. Oye, no seas tan mandón, tan directivo. Los que quieran. No, pero bueno. Bien. Este Javier es muy directivo. Bueno, saludos, ¿cómo Habla de están? los que quieran. Bueno, no sé si se escucha. ¿Se escucha? No. Vale, Ahora sí. espera Luis. ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Se escucha? Sí. ¿Se Ya. escucha? Más fuerte, más fuerte. Vale. Agarra el cablecito. Bueno, no, agradecer al padre la presentación y ponernos como ha utilizado él la expresión en el contexto de construcción de Pía. Yo creo que el día de ayer con la realidad creo que ha sido muy concreto pues para las escuelas pías. Nosotros aquí en Centroamérica pues también ha sido precisamente una plataforma para crear comunión provincial, que el proyecto de red de parroquias le ha arrojado también a la construcción del proyecto de nuestra provincia de Centroamérica y Caribe. Entonces, soñar con la parroquia que necesitamos, utilizando ese mismo adjetivo para aplicado a la parroquia, pues también nos pone en una dinámica de formación permanente para los religiosos, soñar el párroco que necesitamos para que las parroquias pues tengan ese sello escolapio del que también se hacía referencia, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil dar un perfil del escolapio que necesitamos desde la escuela y quizás supone un mayor el escolapio que necesitamos. Uno cuando uno es formando no se visualiza mucho dentro de una parroquia porque no es su fuerte, porque quizás tu nació para estar en una escuela y a veces hay vocaciones que nacen como contraste, ¿no? Es decir, no quiero ser un sacerdote metido en una iglesia constantemente. Entonces, bueno, esta realidad que la orden nos ha ofrecido, pues precisamente viene a dar esos matices, ¿no? Del escolapio que necesitamos como párroco también. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Se movió.
Ajá. Bueno, siguiendo un poco con lo que dice el de Luis, yo lo veía también como para que va con el origen de nuestro carisma, de nuestra orden. Muchas veces en la escuela y no mostramos meramente nuestros ser sacerdotes también, ¿no? Y para mí ha sido una novedad que ahora me estoy educando, porque en la formación, a ver, como decía Luis, no nos preparan para ello. Entonces, como desde el ser sacerdote también estoy educando, ¿no? Entonces, para mí ha sido una gran riqueza el estar en las reglas, ¿no? Eso, parroquias deben tener plataformas, ¿verdad? De educación, de movimiento Calasanz y obviamente es un semillero de vocación también. Entonces, pues, gracias, Padre, por el encuentro. Jesús quiere hablar también. A ver, Jesús, ¿qué dices? Saludos. Y uno propone, me veo muy gordo. Se escucha. Se escucha muy bien. Se escucha. Bueno, saludos a todos. Desde mi pequeña experiencia de 21 años de párroco, especialmente en Lomas y Maracaibo, puedo decir 3 cosas que son fundamentales en la escuela pía, especialmente en Venezuela y América Latina. Niños tenemos y jóvenes, creo que para siempre. Tal cual como están los índices de natalidad, pues tenemos garantizado el carisma durante muchísimos años. Nosotros sembramos desde la más tierna infancia la sonrisa de Jesucristo en los niños, puede ser un semillero vocacional Escolapio en el futuro. Lo segundo, las experiencias pastorales son fundamentales en las parroquias, porque los muchachos conocen, actúan, ven y trabajan dentro de la parroquia. Para mí, la riqueza más grande de las experiencias pastorales fue que prácticamente eran los impulsadores del movimiento Calasanz, que lo hicieron sumamente bien los que pasaron durante esos periodos. Entonces, el potenciar también las experiencias pastorales de nuestras casas de formación en las parroquias para que ellos vayan viendo que no es solamente algo sacramental, oscuro, tétrico, sino que son unas parroquias vivas, activas, con un profundo trabajo social, con cantidad de niños, los que tú quieras, 500, 1000, 2000, la capacidad que tengas como reunirlos, con una gran cantidad de jóvenes con los cuales se pueden hacer muchos trabajos grandes. Y tercero, que creo que es fundamental y que a veces no lo aprovechamos, es colocar la vida de oración en los adultos por las vocaciones escolapias. Creo que a veces desaprovechamos todos nuestros grupos adultos de rezar con ellos, de compartir con ellos la vocación, de animarles el que oren por nuestras obras, por nuestros muchachos, el ilusionarlos todos los días para que seamos realmente luces y contagiemos a otros a vivir el carisma escolapio. Y una parroquia, como decía, Escolapia, prácticamente va a estar llena de niños, que sea su casa. A mí la alegría más grande donde estoy ahorita es que los niños entran porque es su casa, los jóvenes entran porque es su casa. Y los mayores respetan porque se han dado cuenta que es una parroquia escolapia. De hecho, ya el nombre se lo cambió parroquia Escolapia San Ignacio de Loyola. No San Ignacio solo, sino Escolapia. ¿Para qué? Para que brille realmente el carisma de los niños y jóvenes y que nos transforme también a nosotros en instrumentos vivos para hacer cosas posibles. Y lo último, para decirlo así, todas nuestras parroquias están unidas. La forma de conectar lo demás. Yo siempre le tengo una crítica muy fuerte a los escolapios, es que a veces como que no, yo no toco esto ni hago ni lo otro, como un miedo a vivir ciertas dimensiones cuando terminan siendo dimensiones hermosas, grandes, extraordinarias. Por eso estoy en la parroquia de Caro ahorita ayudando un poquitico y verdaderamente lo que es la organización parroquial,
lo que es el ánimo de los muchachos, los jóvenes, los monitores, los adultos. O sea, es impregnar a los demás de algo tan hermoso que tenemos, que es nuestro carisma. Y lo repito, niños tenemos para muchos años, por lo cual debe ser un buen proyecto pastoral para reanimar, reavivar y contagiar en la próxima sesión la vida escolar. Gracias a los tres por lo que habéis compartido. A mí me parece que es muy sugerente todo lo que se ha dicho en las tres intervenciones. Y me alegra que las digan ustedes tres en un contexto en el que, por ejemplo, lo que era nuestra antigua vicaría de la Transfiguración de Cristo del Trompillo, ahora es una parroquia considerada así por el arzobispo, parroquia María Madre de Dios, ¿no? Yo creo que es un signo también que después de muchos años de trabajo en el Trompillo en Venezuela, lo que era una capilla de otra parroquia adquiere en la iglesia particular de Barquisimeto el grado de una parroquia escolapia. Y quiero agradecer eso especialmente a los que lo han hecho posible. Bien, ¿alguien más? Y si no, damos la palabra a los de dentro. Bien. Bueno, decía que recuerdo que cuando entré a la orden, al seminario, me hablaban en la casa de formación que pues la escuela PIE es amplia y que tiene todos los campos para trabajo, ¿no? Pero después cuando vine aquí a México a la formación, se hablaba más de la escuela de colegio nada más. Y yo decía, a ver qué pasó aquí, ¿no? Y después seguí escuchando que se hablaba siempre como las parroquias como una excepción. Ahora me ha encantado porque el número 148, donde nos aclara y donde lo que el padre también ha dicho, ¿no? Se ha quitado ese algunas veces, o de vez en cuando, exacto. A mí eso me parece bien, porque en realidad así ya no hay niveles. Trabajaremos en esto, que en realidad yo estoy convencido también de las parroquias, el trabajo que vamos a hacer como Escolapio. Recuerdo una experiencia ahí en México cuando estuve ahí en la parroquia en Progreso. Gente que llegaba a la escuela de tarea en la tarde y decía, ¿y por qué no hay escuelas de tarea en todas las parroquias? ¿Por qué solamente aquí tienen este momento, este espacio para los niños? Y yo les decía, porque aquí somos una parroquia escolapia. Las demás parroquias cercanas son diocesanas, es la diferencia. Y ellos decían, sí, ojalá en todas las parroquias tuvieran este espacio, porque tenían que venir de otros lugares para estar ahí con nosotros. Entonces, esto que me recuerda a mí, precisamente porque eso es lo que realmente nos caracteriza, el sello escolapio, el poder, como lo han dicho otros, que los niños, los jóvenes tengan ese espacio
nuestras parroquias. Entonces, yo agradezco compartir, el Padre Pedro, por compartir y sobre todo con esa claridad del número de las reglas, que lo leeré con calma y por supuesto que lo compartiremos con la comunidad en la que estoy acompañando ahora. Gracias. Gracias, Nico. Yo quiero decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Nico, que me parece que es muy importante. Históricamente en nuestra orden, bueno, nosotros discutimos de todo como escolapios. O sea, ya sabes que somos una orden muy discutidora, ¿eh? De todo tipo de cosas. Pero siempre ha habido una discusión sobre el tema de si tiene sentido o no que estemos en parroquias. Nosotros somos para colegios, la parroquia no. Eso siempre ha habido una dinámica. A mí me parece que una de las claves que ayudarán a superar esta discusión es precisamente el tema del modelo de presencia escolapia. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Por ejemplo, hay muchas nuevas fundaciones que estamos haciendo que nacen con escuela y con parroquia. Defender que tiene sentido que estemos en una parroquia es defender que esa parroquia tiene que conectarse y vitalizar la presencia escolapia en la que está. Si no, no tiene sentido. Yo creo que eso es, para mí, una de las claves que ayudarán a que las parroquias sean consideradas normalmente como un don para la orden, es que se ubiquen centralmente en la presencia escolapia y en la provincia escolapia. Si eso lo hacemos, lo que hacemos en una parroquia es enriquecer nuestra capacidad de misión, nuestra capacidad de llegar a otros sectores diferentes de los alumnos de las escuelas, nuestra capacidad de insertarnos en la diócesis. Tenemos muchas ventajas, pero si está aislada del conjunto, pierde sentido. Por eso creo que la discusión va a superarse desde ahí, desde el concepto de presencia escolapia, es mi parecer. Y llevará años, ¿eh? Vito. Sí. Bueno, para mí ha sido una iluminación bastante buena. He comprendido cosas que quizá no comprendí en un primer momento. Cuando nos presentaron esto de la red de parroquias escolapias, bueno, lo hicieron de tal modo que yo entendí que era, bueno, no sé, perdón la comparación, una especie de franquicia, que había que tener esto, aquello, lo demás allá. Entonces, claro, uno ve, en mi parroquia pues no está en estas condiciones. Ahora que he escuchado a los otros hermanos y al Padre General, pues veo que uno puede entrar ya, no sé si es lo que he captado, e ir haciendo ese proceso, ¿verdad? Es decir, no estamos en esa perfección, pero sí podemos ir avanzando y caminando, ¿verdad? A lo mejor un poco más lentamente, a lo mejor en otras cosas más aceleradamente, y a la vez, pues, sí nos vamos enriqueciendo unos de otros, ¿verdad? Sí, porque en este sentido sí, también yo ya me sentí un poquito como en capilla aparte, ¿no? Bueno, no tanto así, ¿verdad? La iglesia y todo, pero dentro de la escuela pía como que era una parroquia de segunda categoría, ¿no? Porque no estaba en la red, ¿no? Esto era lo que veía yo. Pero creo que esta exposición y lo que en estos días hemos ido viendo, la del padre Javier también, ya desde la primera noche como que ya me dio la intuición de decir, pues esto no era tan serio como nos lo expusieron, ¿verdad? Serio en el sentido no de que no tenga objetivos y calidad, ¿no? Sino en el sentido de que hay que ir, se puede uno entrar en el proceso. Entonces agradezco mucho pues esta invitación que nos hicieron, aunque no teníamos la categoría, ¿verdad? Pero qué bueno que nos incluyeron. Y esto pues también da entusiasmo pues para seguir
para ir a alcanzar otros hermanos que ya van más adelante. Sí. Creo que es muy importante lo que dice el padre Brito. La red es un instrumento de comunión y de cambio. Y no hay ninguna parroquia perfecta, como no hay ninguna escuela perfecta, no hay. Lo que sí hay es un horizonte que queremos construir. Entonces, que si la parroquia de San Baltasar se vincula a la red, pues va a aportar lo que tiene y va a recibir muchas cosas. E irá poco a poco haciendo un camino. Y quizá un aspecto no lo podrá desarrollar, otros sí. Pero eso es así en toda la red de la Escuela Pía. Entonces, sentirnos invitados a formar parte de la red para crecer, pero con el espíritu de crecer, en comunión y en cambio. Esos son los dos criterios. Si tú y tu gente en San Baltasar dice, yo quiero que mi parroquia de San Baltasar crezca en comunión Escolapia y cambie en lo que tenga que cambiar para ser cada vez más Escolapia. Ahí, esos son los dos requisitos de la red. Esos son. Luego habrá cosas que podrás hacer y cosas que no podrás. Bueno, pues ya sabemos. Gracias por decirlo porque ilumina mucho el sentido de una red, ¿no? Sí, en esa línea a veces, sí, bueno, nos hemos encontrado, o sea, completando lo que dice Pedro, con párrocos o provinciales que no se sentían convocados porque pensaban que para acceder a la red tenían que tener ya todas las condiciones. Es decir, no tengo movimiento Calasanz, no tengo educación no formal, pero esa no es la condición de entrada en la red. O sea, la condición de entrada es, yo entro para hacer un proceso para que tenga eso. Entonces, dice, bueno, por ejemplo, vamos a ver, la parroquia de Viena. La parroquia de Viena cuando entró no tenía el movimiento Calasanz, no sé si lo tiene ahora o no. Sí, sí lo tiene. Han empezado, pero es que no puedes tener todo a la vez, sino hacer un camino para eso, ¿no? Porque es que gente, es verdad que lo que piensas tú lo piensan también otros. Yo, bueno, mi familia está en Valencia, ahí hay una parroquia y cada vez que voy les digo, no, pero si nosotros somos una realidad muy pequeña, somos muy pobres, nosotros no tenemos las condiciones y tal, digo, pero no importa, se puede ir haciendo camino, ¿no? No solo no importa, sino que por eso tienes que entrar. Es decir, yo no tengo movimiento Calasanz, por eso tienes que entrar. Es que mi parroquia es pequeñita, por eso tienes que entrar. Porque es pequeñita, para que la ventana la abras y para que puedas tener otras experiencias. O sea, hay que luchar contra el elitismo, nunca ayuda. Hay que luchar contra eso. Pero hay que trabajar para conseguir los horizontes. O sea, mi parroquia es pequeña, pobre, humilde, no tengo esto, no tengo aquello, no merezco entrar. ¿Cómo que no mereces entrar? ¿Tú cuándo leíste el Evangelio por última vez? El Evangelio dice lo contrario. Porque eres pobre, pequeño y no tienes casi nada, vienes aquí y eres el preferido. O sea, yo creo que en ese sentido es muy importante que el mensaje que dé esta asamblea de la red es un mensaje de acogida, de invitación, que no excluye el mensaje exigente. El mensaje exigente es luchemos por la comunión, luchemos por el cambio, pero sintámonos invitados, ¿no? Creo que lo que plantea el padre Brito es realmente central en esta semana. Central, ¿eh? Creo que Aarón quería hablar también. Sí. Yo soy el padre Aarón Julio Cahuanzi y estoy de párroco en la parroquia de Santiago Apóstol en Guatemala. Tenemos dos municipios que abarcan nuestra parroquia, Cabricán y Huitán. Y me gustó muchísimo este encuentro que ha tenido el Padre General con en María Troy, en Austria, cuando hablabas de pues esta posible fusión de parroquia y que precisamente el Padre General defiende que no precisamente enriquecerá una parroquia el que comunique su don, su riqueza. A mí me parece importante ese dato, iluminador.
y que cada uno de nosotros en nuestras parroquias también comuniquemos con gozo este don que la Iglesia nos ha dado en el tiempo. Y por una parte, y por otra parte, pues como subrayar que en la formación, sobre todo en la formación inicial, pues que tengamos muy claro qué es lo que es específico de nuestro carisma, de tal manera que precisamente asumiéndolo con todo el entusiasmo, con todo el gozo, y conociéndolo, pues podamos precisamente después aportar ese regalo en donde sea que nos encontremos y no rebajemos nuestro don al común de otro don, que es una parroquia diocesana. Me parece que también en este tiempo, en otros tiempos que me ha tocado ser párroco, a lo mejor una crítica fue el que hacía un poco en sintonía más con las parroquias que con el aporte específico como Escolapio pude hacer en su momento. Me gustó mucho pues esta distinción y desearía pues que nuestros hermanos escolapios en etapa de formación lo tuvieran más clarito. Hola, soy Emilio de Nueva York. Lo que nos has propuesto me parece que es un reto muy importante, ¿eh? Y creo que nos hace falta mucha reflexión. Cuando nos pides que apliquemos las claves de la orden en nuestra parroquia, cuando nos pides que pensemos en presencia, haciendo un proyecto de presencia, con un equipo de presencia, todo eso necesita reflexión, ¿no? Yo creo que no podemos seguir con una política de mantenimiento, ¿no? En nuestras parroquias, bueno, pues ya vamos cubriendo cada año, ¿no? Y decimos, bueno, pues a ver cómo hacemos las Eucaristías, la catequesis. Hace falta pararse por un momento, detenerse y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Y creo que es importante que lo hagamos, vamos a una palabra importante, en sinodalidad, es decir, con primero la comunidad religiosa, después también con la gente que está en la parroquia, ¿no? Es decir, yo creo que cuando tenemos que pensar en presencia, tenemos que pensar en que tenemos que pensar cómo vamos a coordinar todas las actividades y cómo vamos a avanzar conjuntamente. A mí me parece que eso necesita un cierto cambio de estilo en muchas de nuestras presencias. Yo estoy pensando en Estados Unidos, no voy a criticar a todos los demás, pero creo que necesitamos un poquito más de detenernos, de reflexión, de planificación, ¿no? Porque si queremos, y volvemos quizás a palabras un poquito de hace unos años, una nueva evangelización, con un nuevo ardor, con una nueva pasión, necesitamos saber qué es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Nos podemos conformar hoy en día con una política de mantenimiento. A mí me parecería que eso sería un error. Yo creo que nada peor y yo creo que cada sano le gustaría estar. Interesante lo que dices y tengo la impresión de que sí, que estamos entrando en una fase en la orden, ¿no? En el que la cultura del discernimiento tiene que ser muy, muy bien pensada y muy bien trabajada. Y tiene que ver también con esto, ¿eh? Cómo los escolapios, estemos en la plataforma que estemos, hacemos un proceso de discernir con calma y con profundidad opciones, decisiones, novedades, cambios. Y a mí me parece que la red de parroquias va a ofrecer eso, ¿eh? Y tiene que ofrecerlo. Creo que el camino va a ser largo, pero el simplemente mantener lo que hacemos siempre está bien, pero no es lo que estamos llamados hoy por la Iglesia ni por la orden. Para mí es muy claro y exige un esfuerzo grande de reflexión. Y me alegra que estemos en esa fase, ¿eh? A mí me alegra que estemos en una fase de pensar juntos, de escuchar mucho y de ver cómo podemos enriquecer lo que tenemos.
Bueno, yo soy Ivomar de Aracaju, Brasil. Pues bien, para mí, que ha empezado este año a estar de párroco, para mí me genera desde el principio mucho miedo, ¿no? Porque es una nueva misión, una nueva etapa. Entonces, desde el principio del año, yo tengo acá en mi corazón muchas inquietaciones. Bueno, y escuchando ahora a Pedro, estando acá también en este encuentro, yo me quedaba con la pregunta, ¿cómo que yo hago en mi parroquia entonces para poner en práctica el proyecto? Yo me fijaba en el cómo, y ahora, después de escuchar a Pedro principalmente, yo me hizo el cambio, no es el cómo. El cómo yo ya tengo la red, tengo toda la orden, y la pregunta yo creo que es ¿por qué? ¿Por qué yo hago esto? Y lo hago porque yo soy escolapio y quiero que mi parroquia sea una parroquia escolapia con las posibilidades que hay en la realidad, las cosas que hagamos con el sentido escolapio. Y ahí ponemos el acento en el por qué yo hago esto. Entonces, todavía tengo, sí, muchas inquietaciones, porque es una misión nueva al principio del ministerio sacerdotal, y bueno, mas yo siento que no estoy solo, que hay soporte, hay personas, hay todo que yo puedo solicitar. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Ivomar. Hay un tema que, bueno, yo he vivido a lo largo de mi historia escolapia. O sea, mi experiencia es de colegio. Yo viví la vocación en el colegio, entré en noviciado y en la provincia de Valencia nos invitaron prácticamente desde el noviciado a entrar en una parroquia, pero concretamente al movimiento neocatecumenal, para que viviéramos la experiencia de la comunidad cristiana. Tampoco cuestiono en ese momento esa decisión porque era lo que pensaban que podría darnos vida, ¿no?, a la provincia de Valencia y a las vocaciones. Pero siempre pues ha estado, digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Yo siempre me pregunto, ¿y por qué nuestra vitalidad vocacional debe depender de un movimiento externo a la propia orden, ¿no? O sea, cómo secuestrar la propia espiritualidad, ¿no? Entonces mi experiencia del juniorato la viví también en una parroquia, concretamente en una comunidad. Y después, cuando me enviaron a la Romana, de párroco, me encontré a las comunidades neocatecumenales también. Pero ya tenía la inquietud porque ya en Valencia empezó la dinámica de la fraternidad, el movimiento universitario, escolapio y tal. Pero encontré una parroquia donde ya estaba como ocupada prácticamente por otro carisma, ¿no? Entonces nos resultó como muy complicado introducir una dinámica carismática escolapia en la propia dinámica de la parroquia, ¿no? No imposible, pero un poco como competencia, ¿no? Valorando mucho lo que significaba pues el movimiento neocatecumenal, porque tiene mucho valor y tiene mucha vitalidad, por supuesto que sí, pero yo me planteé, bueno, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro aporte? Yo me acuerdo una vez en la parroquia, el este de San Eduardo, me decía Adriana, padre, este fin de semana los jóvenes de la parroquia van a tener un encuentro vocacional. Yo me quedo aquí, ahora me entero. Dice, sí, vamos a ir a la casa de convivencias. Entonces le pregunté, ¿eso me lo comunicas o me lo dices para darte permiso? No, se lo comunico. Entonces, claro, yo me quedé así, digo, esto necesita una reflexión. O sea, nosotros como párrocos, aquí dando la vida por la gente,
incluso por los fieles de las comunidades o de otros movimientos, y resulta que a la hora de la verdad nosotros como que hemos perdido esa dinámica, o sea, esa fuerza carismática. O sea, la pregunta es, ¿tenemos capacidad carismática de proponer algo pastoralmente, ¿no?, que genere vida entre los jóvenes y entre los adultos en una parroquia? O sea, yo esa pregunta siempre como que la he tenido, ¿no? Porque claro, lo más cómodo es decir, bueno, voy a llamar a las comunidades para que hagan catequesis y me llenen la parroquia. Voy a llamar ahora a los retiros de Maús también para que me dinamicen la parroquia, que es lo que está de moda, ¿no? Pero yo creo que esto es una reflexión que hay que hacer. O sea, valorando, por supuesto, los movimientos y otros carismas, ¿no? No es una crítica a ellos, sino a nosotros, o sea, la visión que nosotros tenemos como escolapios de nuestras parroquias, porque al final se te queda como una parroquia que está, entre comillas, secuestrada por otros carismas, y cuando tú intentas meter el tuyo no puedes. O sea, no puedes. Se voy a hacer, no puedo porque ya estoy como secuestrado, ¿no? Y bueno, no sé, es un temazo, ¿eh? No sé, sí que me gustaría al padre general qué es lo que piensa esto, o sea, un poco el eco, ¿no? Y si hay alguna... yo sí que sé lo que tengo que hacer, ¿no? Pero si desde él nos da como alguna luz, alguna pista, porque me temo que muchas de nuestras parroquias están en esa dinámica, y tampoco, bueno, yo sé, una persona que está en el movimiento X no la puedes echar, porque es su parroquia, es su comunidad y es un carisma, y una parroquia pues tiene que ser abierta a todos, eso sí que lo tengo claro. Pero ¿seremos capaces nosotros de generar algo potente, escolapio? No para competir, sino como consecuencia de nuestra espiritualidad en la Iglesia. Bueno, a mí lo que me parece, lo que tú planteas, creo que es cierto, es lo siguiente. Cuando la orden asume una parroquia institucionalmente, y la inmensa mayoría de las parroquias las tenemos asumidas institucionalmente, pasan a ser obras escolapias. Yo tengo una obra escolapia que es el Pereira, en Puebla. Y tengo una obra escolapia que es la Escuela Calasanz, en Puebla. Y tengo una obra escolapia que es la parroquia San Baltasar, en Puebla. Y están asumidas institucionalmente por la orden. Por lo tanto, la orden tiene no el derecho, sino la obligación de darle a esa obra escolapia el tono escolapio y ofrecer el carisma. Obviamente, está claro que en una escuela nosotros podemos tener en la escuela como alumnos niños que están en el movimiento Calasanz y niños que están en otros movimientos y no participan del movimiento Calasanz. Y no pasa nada, no están todos ahí, pero la escuela ofrece eso. La parroquia también. O sea, la parroquia tiene que ofrecer los tesoros de la orden, y tiene que ofrecer las claves de la orden, y tiene que ofrecer las claves de vida de la orden. Tiene que ofrecer las 11 claves de vida y trabajarlas al modo escolapio, enriquecido con el modo diocesano, pero ofreciendo lo nuestro. Tiene que ofrecer el movimiento Calasanz, la oración continua, la formación de agentes educativos, la generación de centros educativos. Todo eso lo tenemos que hacer porque es nuestro carisma. Y es riquísimo. O sea, preguntarnos si tenemos un carisma específico es absolutamente estúpido. Claro que lo tenemos. Y grandísimo, enorme. Y con una gran riqueza transformadora de cualquier realidad. Pero en una parroquia cabemos todos. Y la parroquia es para todos. Pero también para nosotros. Y la parroquia tiene que estar enriquecida prioritariamente y claramente con el carisma de la institución a la que pertenece. Porque la parroquia pertenece a la diócesis. Sí. Claro que sí. ¿Y pertenece a la orden? Sí. Claro que sí. Y algunas incluso son propiedad nuestra hasta el edificio. Incluso el edificio es nuestro. No son muchas, pero unas cuantas sí lo son. Entonces, si es una obra que pertenece a la diócesis, tiene que vivir las claves diocesanas, y si es una obra que pertenece a la orden, tiene que vivir las claves de la orden, y me parece absolutamente impensable que estas claves se opongan. Me parece impensable. O sea, para mí, yo no podría comprender cómo una iglesia particular me pueda decir a mí las claves escolapias no caben en la diócesis. ¿Cómo que no caben? ¿Por qué no caben? No solo caben, sino que encima las enriquecen.
Yo creo que tenemos que trabajar desde esa perspectiva y evidentemente con la mente de que todos caben en la parroquia, porque la parroquia es un lugar en el que caben los carismas. Pero ofrecemos el nuestro y si lo hacemos bien, de modo pedagógico, de modo respetuoso, de modo inteligente, incluso, permítanme la palabra, de modo estratégico, podemos ir ofreciendo algo verdaderamente rico. Yo he visto procesos en los cuales el movimiento Calasanz poco a poco ha ido convirtiéndose en la propuesta y han ido vinculándose a él otros movimientos de muchachos. Y nadie ha protestado, porque lo que le hemos ofrecido es mejor y más rico, poco a poco. Yo creo que ahí tenemos que hacer el mismo trabajo que hacemos, y acabo con esto, cuando la orden asume una escuela que no es suya. Esto tenemos experiencia. Asumimos una escuela que es de unas monjas. ¿Y cómo hacemos que se convierta en escolapia? Pues poquito a poco. Vamos sumando nuestro carisma a lo que antes se vivía, sin oponerlo y sin convertirlo en complicaciones. Tenemos que saber que si una obra es nuestra y pertenece a la orden, tenemos la obligación de darles lo que tenemos. Poco a poco y con cabeza. Yo creo que eso es muy claro. Y hay muchas cosas que podemos ofrecer, riquísimas para los niños, para los jóvenes, para los educadores, para las familias, muchísimas, desde nuestro propio estilo particular, ¿no? Soy el padre Juan Muñoz, de aquí de la Parroquia de Progreso Nacional, Ciudad de México. Miren, se han ido dando pasos en esto de las redes de parroquias. Se ha ido logrando uno de los objetivos, el de resaltar el carácter escolapio en la parroquia. Eso es importante. Los lazos, la comunión, también. Yo siempre he dicho que las obras no son de uno como director o como párroco, son de la orden, son de la comunidad, son de la iglesia, ¿sí? Pero que muchas veces vamos como que olvidando esta parte y se queda ahí solo, ¿sí? Importante, ¿sí? Ya los que llevamos camino en esto, estaba reflexionando ahora de la labor como párroco. Llevo 15 años como párroco, y cuando me pidieron ser párroco, dice, por lo pronto venga a ser de párroco, y ya llevo 15 años, y me doy cuenta, haciendo una reflexión, un análisis, tenemos reuniones de asambleas diocesanas, reuniones de decanato, reuniones virtuales ahora, ¿sí? Y esto yo creo que nos debe de ir dando otro punto de vista como párrocos, como pastores, ¿no? El de no ser nosotros como que los que predominamos en la parroquia, porque muchas de nuestras parroquias, mencionaban hace rato, dice, bueno, uno es parroquia diocesana, otro parroquia escolapia. Ciertamente sí, tenemos el tinte y nuestras parroquias deben ser distintas a la de los jesuitas, dominicos, agustinos, franciscanos, etcétera. Ya hemos visto también esta parte de tener como el mismo carácter o el mismo carisma en nuestras comunidades, el carácter escolapio. Eso ya es muy bueno, por supuesto, pero no hemos de perder el sentido de iglesia, no hemos de perder el sentido de orden en la que pertenecemos. O sea, ayer decía yo, una de las fortalezas que yo noto en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el sentido de pertenencia. Esta es mi parroquia y de aquí no me muevo, aunque ya me nombraron a otra parroquia, pero ok, sí, ciertamente. Bueno, pues eso también hemos de trabajarlo nosotros, el sentido de pertenencia de la orden, ¿sí? Ya de la iglesia está bien, somos bautizados, por supuesto, ¿sí? Pero muchas veces nosotros mismos pues vamos marcando esos territorios, vamos marcando esos límites y se nos va olvidando todo lo demás.
Bien, algunos de los que están conectados, bienvenido al padre Mauricio Gaviria de Medellín, que ha logrado conectarse. También Bertrán de San Antonio, a Michelle, bien. Padre Nivaldo. ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?